Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Pues el día de hoy nuevamente quiero agradecer la oportunidad que nos brinda Neil de poder ocupar este espacio, poder ocupar su canal para poder compartir pues nuestras vivencias, compartir nuestra opinión. En esta ocasión pues nos hizo una convocatoria para participar en la dinámica de Beatles en tu vida. En lo personal, pues yo les quiero compartir que pues yo me hice fan de los Beatles desde los 8 o 9 años aproximadamente. Eh, ¿Esto por qué se da? Porque yo me acuerdo que cuando nosotros éramos chicos, mi mamá tenía un hermano que se llamaba Luis, y aquí íbamos a visitar pues, ocasionalmente, y cuando nosotros íbamos a visitar, pues su casa era un museo Beatle, porque había pósters, había tazas, había vasos, había discos, había discos, LPs, había cassettes, había VHS, había pósters, había revistas, híjoles, había un montón de cosas referentes a los Beatles que pues te intrigaban mucho, realmente sí llamaba mucho la atención su casa. Era así, literal, era entrar a un museo Beatle. Tenía muchas cosas y aparte tenía muchas cosas, las tenía guardadas, no tenía todo exhibido. Entonces pues él realmente le gustaba mostrarnos sus cosas, y pues a mí me llamó mucho la atención. Cuando él se da cuenta que a mí me llama la atención esta parte de quererme involucrar en este fenómeno de los Beatles, él me empieza a prestar sus LPs, me empieza a prestar sus cassettes, y obviamente de ahí yo empecé a grabar algunas cosas. Como siempre empezamos por lo más sencillo, ¿no? Por lo más comercial, lo que todo el mundo escucha, ¿no? She loves you, love me do, I want to hold your hand, A Hard Day's Night, no sé, lo más comercial o lo que más se escucha de los Beatles. Así empecé yo, empecé escuchando esas rolas, ¿no? Posteriormente, pues sí, obviamente yo ya tenía mis cassettes, yo ya tenía mi material, digamos que lo más comercial de los Beatles yo ya lo tenía. Y posteriormente, cuando yo entro a la secundaria, conozco a un amigo que se llamaba Gabriel, y él vivía a 2 calles de mi casa, y con él empecé a compartir pues también el gusto por la música de los Beatles. Y entonces con él pues hacíamos tareas de la escuela, íbamos en el mismo taller, porque no íbamos en el mismo salón, compartíamos el taller, y pues con él hacía algunas cosas y escuchábamos música de los Beatles. Obviamente con él empecé a escuchar otro tipo de canciones, porque él escuchaba otro tipo de canciones de los Beatles. Él, digamos que con él yo ya empecé a escuchar más canciones del Sargento Pimienta, del Álbum Blanco, del Yellow Submarine. Ahí me empecé a involucrar un poquito más en la música de los Beatles. Posteriormente, para 1990 aproximadamente, yo estaba en la secundaria todavía, y transmitieron un concierto de Paul McCartney, el de la gira Get Back, que esa gira precisamente la realizó un año antes, en 1989, y en el canal 11, que es del Instituto Politécnico Nacional, transmitieron ese concierto. Para ese entonces ya teníamos en casa una videocasetera. Obviamente fui, compré mi cartucho, compré mi cassette y grabé ese concierto. Afortunadamente lo transmitieron íntegro, sin ningún corte comercial, fue completito de inicio a fin, y quedó grabado en una cinta. Y de ahí, posteriormente, 2 años después, sale en México una colección o unas tarjetas coleccionables sobre los Beatles, y yo empecé a comprarlas. Íbamos al puesto de revistas y ahí comprábamos las tarjetas, un paquete con 5 tarjetas, 5 o 6 tarjetas, no me acuerdo, y pues las empecé a coleccionar, las guardaba, tenía mi paquete de tarjetas. Esas tarjetas hasta la fecha las tengo en una carpeta con sus micas correspondientes. Por ahí creo que me habrán faltado 20 tarjetas, yo creo que nada más, pero sí tengo las demás. Y de ahí me empezó a entrar el gusanito de coleccionar cosas de los Beatles.
A partir de ahí, recorte que veía de un periódico, ahora sí que lo recortaba, nota de un periódico la recortaba y la guardaba. Nota que veía en una revista, la recortaba y la guardaba. Y así empecé a guardarlas. Las empecé a pegar en unas hojas de cuaderno. Esas hojas de cuaderno después las empecé a meter en unas micas y esas micas pues las metí en una carpeta. Esa carpeta hasta la fecha todavía la conservo. De hecho en mi canal tengo un video mostrando esa carpeta y sí, esa carpeta ya tiene más, bueno, ya va para 30 años esa carpeta. Y bueno, ahí empecé a coleccionar. Posteriormente empecé a comprar los CDs. Compré CDs, empecé a comprar revistas. En ese entonces no compraba mucho. La verdad es que digamos que yo empecé a comprar más hace como de 10 años para acá, yo creo. Ahí fue donde empecé a comprar un poco más. Pero sí, yo ya tenía, digamos que una parte de mi colección en ese entonces. Y bueno, esa carpeta hasta la fecha contiene los boletos de Paul McCartney, de los conciertos del 2010, del 2012, el de Ringo Starr del 2015. Obviamente recortes de esas giras. Tengo revistas de las giras de Paul McCartney. O sea, poco a poco he ido comprando cosillas que pues, han ido sumando a la colección, ¿no? De ahí llega la era digital, llega lo que es el internet, llegan las redes sociales. Y con la llegada de las redes sociales entra un fenómeno que es muy raro porque pues obviamente uno empieza a entrar a redes sociales. Todos sabemos que aquí en México pues el contacto Beatle era Universal Stereo con el Club de los Beatles, que en ese entonces era conducido por Manuel Guerrero y por Enrique Rojas. Posteriormente salió Enrique Rojas y bueno, se quedó solo Manuel Guerrero. Pero cuando entran las redes sociales uno empieza a meterse en las páginas de Universal Stereo y ahí empiezas a conocer gente que tiene gusto afín contigo. Pero para esto, a ver, voy a hacer un corte me voy a regresar un poquito atrás. Después de que conocí a mi amigo Gabriel en 1989-90, que yo entré a la secundaria, conocí un vecino que se llamaba Jorge. Yo conocía a toda su familia, conocía a todos sus hermanos, a sus hermanas y a sus papás. Pero Jorge era el único al que le gustaban los Beatles. Y con Jorge yo empecé o conocí, descubrí ahí los bootlegs, porque él tenía cintas, cassettes, con tomas alternas, con ensayos, con conciertos, con entrevistas de los Beatles. Entonces con él empecé a descubrir un poco más, a adentrarme más en lo que era el fenómeno Beatles, a conocer la parte detrás de. Entonces eso también me ayudó mucho, bueno, me empujó más a meterme más en la música de los Beatles. Ahora sí, me regreso nuevamente. Cuando yo entro a redes sociales, obviamente entro a la página Universal, de ahí me conozco amigos que les empieza a gustar lo mismo que a mí, que les gustan los Beatles, y obviamente me empiezan a invitar a otras páginas de Beatles, de fans de Beatles, y también ahí pues obviamente ahí encuentro lo que es pues gente que te empieza a invitar a otros grupos, gente con la que te empiezas a relacionar, y te vas dando cuenta que la comunidad beatlemana es muy grande. Ahí es donde yo me empecé a percatar, a dar cuenta que el fenómeno no estaba en unos cuantos, porque hasta ese momento yo creía que éramos muy poquitos los que escuchábamos a los Beatles, porque digamos que dentro de mi círculo social, mi familia, mis amigos, mi colonia, era poca la gente que escuchaba a los Beatles. Entonces yo pensaba que éramos muy poquitos en todo el país los que escuchábamos a los Beatles. Pero cuando entras en las redes sociales te das cuenta que no, es algo magnífico, ¿no? De ahí de las redes sociales yo no conocía el famoso club de los Beatles, el club Todos Juntos Ahora de Ricardo Calderón, ¿no? Yo no conocía ese club, mucho menos sabía que existía un gran festival de los Beatles que se hacía año con año. Yo tampoco lo sabía y ya tenía años realizándose. Entonces obviamente me empiezan a invitar a que acuda a esos festivales,
Y sí, me empecé a entregar, empecé a presentarme, empecé a ver bandas. Sí sabía que existía Help, sí sabía que existía Morsa. Sin embargo, nunca había tenido oportunidad de verlos. Cuando yo empiezo a acudir a estos festivales es cuando me doy cuenta. Posteriormente, incitado por un amigo que conocí, que me metió la espinita de yo realizar un evento sobre los Beatles. Fue que realizamos una primera expoconferencia Beatles, en la cual invitamos a Manuel Guerrero a que nos diera una conferencia precisamente sobre los Beatles y todo eso, y de ahí realizamos algunos eventos precisamente que se llaman expoconferencia Beatles, y después realizamos otros que se llamaban Beatles Revolution Fest. Obviamente ahí apoyado por muchos amigos que colaboraban, que cooperaban, y después pues me animé a pedirle la oportunidad al señor Ricardo Calderón si me dejaba co-conducir junto con Wendy Solís y con Moisés Gaona el gran festival de los Beatles. Y bueno, pues desde el 2016, no tengo ahorita bien el dato, desde el 2016 pues he tenido la oportunidad de colaborar co-conduciendo ese festival, y pues puedo decir que es una gran experiencia. Es el evento del año para los beatlémanos. Es el evento en el que se reúnen muchos fans de los Beatles y compartimos ese momento mágico de disfrutar la música que a nosotros nos gusta. En lo personal puedo decir que para mí fue un gran suceso el descubrir este festival, porque descubres mucha gente y gente que vive la bitlemanía a su modo, a su manera, porque de repente somos muy dados a juzgar, pero vemos a la gente cómo vive, cómo se encierran en su mundo, porque podemos actuar de cierta forma en un lado, ¿no? En nuestro trabajo y en nuestra casa, ¿no? Pero cuando llegamos a un festival de los Beatles, nos envolvemos a una burbuja en la cual solamente está la música de los Beatles y nosotros, y mucha gente es así, y no lo juzgo. Creo que es muy padre eso. Es muy padre porque aparte te empiezas a involucrar con toda esa gente y empiezas a conocer sus historias, y te das cuenta que la historia de cada uno es increíble y es muy distinta, y eso realmente, en lo personal, cuando tú estás conduciendo un evento de los Beatles, yo soy mucho de ver a la cara a la gente. Me gusta mucho ver a la cara a la gente, me gusta mucho ver las facciones de la gente, y entonces te vas dando cuenta cómo la gente disfruta la bitlemanía a su modo, y eso es algo que yo creo que no lo puedes describir, porque ves a la gente bailando, ves a la gente cantando, ves a la gente tomando fotos, ves a la gente disfrutando comprar un artículo, por muy modesto que sea. Puede ser una figurita chica, una figura grande, un disco, un vinil, no sé, pero cada uno disfruta la bitlemanía a su modo, y eso es algo que yo no había vivido en su momento, que yo no lo había disfrutado, y que hoy tengo la oportunidad de verlo y de vivirlo, y que hoy agradezco el que yo pueda tener estos momentos, sobre todo cada fin de año, porque existen otros festivales, ¿no? Obviamente los de aniversario y los de natalicio, ¿no? Pero de cada uno de los Beatles, pero yo creo que el gran evento es el gran festival de los Beatles, el de cada fin de año, y te das cuenta que existen muchas bandas de tributo a los Beatles que son muy buenas, muchas, y muchas bandas que también van empezando y que pues también están haciendo ahí su lucha por destacar en este ámbito. Entonces, pues para mí la bitlemanía sí ha sido algo muy, muy, muy especial, porque pues vuelvo a decirlo, ¿no? Es un mundo que tú vives, es un mundo en el que tú te encierras, y sé que hay mucha gente que no lo entiende, sé que hay mucha gente que lo ve muy, ¿cómo decirlo? Muy superficialmente, ¿no?
A veces creemos que el seguir a un artista te hace loco, ¿no? Te vuelve loco, ¿no? No, creo que cada quien disfruta la música a su manera, ¿no? Yo escucho muchos artistas, no escucho nada más a los Beatles, y escucho muchos géneros de música. Me gusta mucho la música, disfruto mucho la música, pero sin duda para mí, si me dices, elige de todos los géneros y de todos los grupos a uno solo, los Beatles, sin duda. O sea, no lo pienso, ni siquiera lo dudaría. Entonces, eso es para mí la Beatlemanía. Yo agradezco nuevamente la oportunidad a Neil. Gracias por prestarnos tu micrófono, gracias por prestarnos tu canal. Muchas gracias a toda la gente que se tomó la molestia de abrir su YouTube, ver este canal, ver este video. Y pues muchas gracias de antemano. Yo me despido, les agradezco mucho la atención, les mando un fuerte abrazo y pues nos estamos viendo hasta la próxima. Mil gracias.